¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo voy a hablar del estado del open source en México. Eh, es, muy bien, ya se está viendo aquí la presentación. Eh, Muy bien. Primero, voy a empezar un poco con cómo se ha ido manejando el open source o cómo ha ido funcionando el open source en los últimos 25, un poco más de años en la industria en México. Yo he estado prácticamente desde 1995 involucrado en herramientas de open source y de software libre en la industria mexicana. Y bueno, en ese tiempo han sucedido muchas cosas, ¿no? Ha sucedido una transformación que empezó de una manera relativamente lenta. Estamos hablando de que en los 90s y todavía una muy buena parte de los 2000s, la infraestructura que había en México, la infraestructura que había en particular de todos los sistemas y servicios que teníamos para, para la industria, o en diferentes industrias, estaban basados en sistemas operativos o estaban basados en tecnología mayormente físicas, que vemos hoy día como servidores dedicados, y estaban basadas mayormente también en software propietario, software privativo, ¿no? Software cerrado, podríamos llamarle, ¿no? Fue una etapa dura, esos 15 años de los que estamos hablando, fue una etapa complicada donde Linux, diferentes herramientas de software libre o de open source eran mal vistas o no eran muy bien vistas por la gente de la industria, tenían mucha resistencia o tal vez miedo a la adopción de estas tecnologías, pero poco a poco, conforme empezaron a tener presencia las compañías que representaban tecnologías del open source, ¿no? En particular, por supuesto, Red Hat por ahí de 2007, empezó a haber un empuje, ¿no? Y una transformación hacia esta nueva, digamos, ola del uso del open source y del software libre, ¿no? En los siguientes años hubo que ganar muchas batallas, hubo que pelear mucho con la resistencia, por supuesto, de corporativos o de compañías que tenían el mercado basado en software que no era abierto. Y bueno, poco a poco empezó a ganarse terreno. Y entonces también esto coincidió con la transformación o con el movimiento hacia lo que llamamos la virtualización, que es empezar a dejar de utilizar servidores dedicados físicos para tecnología o para servicios y empezar a moverse a un modelo de máquinas virtuales. Y pues todo le dio pie a que Linux y otras tecnologías libres empezaron a tener una participación más fuerte en el mercado, ¿no? Hay industrias que empezaron a trabajar mucho con estas tecnologías porque veían claramente en un inicio, tal vez siempre fue un punto muy importante, que el software libre o el open source podían presentar una ventaja económica para aquellas compañías que quisieran adoptarlo, que mayormente podía ser más barato que las contrapartes propietarias o privativas y que en realidad podía ser muy competitivo. Entonces, competitivo desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, en esta transición, por ahí de 2010 hasta 2017, tal vez unos 4 años apenas hace de esto, empezó un movimiento fuerte hacia lo que es la nube privada, ¿no? Hacia tomar estos hilos o estos sitios o la infraestructura de las compañías, de las organizaciones que están en diferentes industrias, hacia un modelo de nube. Primero un modelo de nube privada y después, en estos últimos años, hacia el modelo de nube pública, ¿no? Por supuesto, en la conjunción de estas dos ideas, de la nube privada y la nube pública, la nube híbrida, ¿no? Que es la combinación de ambas. Entonces,
en esta parte ya estamos hablando de que hay una participación muy fuerte del open source del software libre. Hay una transición muy grande hacia esto. Hoy día tenemos en México por lo menos un porcentaje muy alto de utilización del open source y software libre. Y pues básicamente de las industrias más grandes de este país están ya estandarizándose o están estandarizadas, ¿no? Gobierno federal, gobiernos estatales también están en esto, pero bueno, esto es un proceso que todavía faltan algunos años por recorrer, ¿no? Como menciona aquí, México está en un camino de transformación. Prácticamente todos, ¿no? Yo pongo aquí el 80%, que son las cifras que he podido constatar, pero yo creo que esto es bastante más de 90%. De los nuevos desarrollos que se están haciendo en el país, desarrollos de servicios, se hacen en tecnologías que ya no son ni virtualización necesariamente o que también utilizan mayormente tecnología propietaria o privativa, ¿no? Sino ya se está utilizando muchísimo tecnología de containers. Containers, que bueno, es algo que podríamos llamarle virtualización delgada, o algunos se llaman virtualización delgada, y que también ya empieza a conjuntar múltiples tipos de sistemas operativos, ¿no? Tanto Linux como Windows incluso, también está dentro de este estilo, y utilizando lenguajes de programación y herramientas libres en su mayoría. Esto es muy interesante porque en el mundo entero una gran cantidad de gente que ya está basando también nuevos desarrollos en este tipo de tecnologías, y vemos que hay una modernización o un paso hacia la digitalización que está cada vez más acelerada, ¿no? Vemos una aceleración muy fuerte, impulsada, por supuesto, por lo que pasó el año pasado, en 2020, por la pandemia, pero también asimismo por las economías de escala y los modelos de nube pública e híbrida, ¿no? El factor económico es un factor que es muy difícil de resistir y que está empujando mucho a que las organizaciones finalmente se muevan hacia el modelo del open source, ¿no? Hoy día las tres industrias que tenemos más sólidas o más fuertes en México en esta parte de estandarización, estamos hablando que prácticamente su infraestructura está basada en una muy buena parte en open source o en software libre, son tanto banca como telco y retail. Yo me atrevo a decir que tal vez el top 5 de cada una de estas industrias en México están prácticamente basando todos sus sistemas en open source o en software libre, ¿no? Sistemas operativos como Linux, herramientas de servicios web, herramientas de uso de APIs, etcétera, basados en software libre o en open source. Hay una distinción importante que se tendría que hacer entre una y otra, entre open source y software libre, ¿no? Pero mayormente son cosas o son conjuntos que intersectan muy bien. Tal vez el 98% de las cosas que son software libre son open source o viceversa. Y entonces, pues se pueden en estos escenarios intercambiar de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, no todo está bien. En este sentido, todavía hay muchos retos que tenemos enfrente, ¿no? Hay un avance muy importante en el gobierno federal, hay leyes, incluso en casos de algunos gobiernos estatales, o hay recomendaciones puestas muy específicamente en algunos documentos de gobierno, en la estrategia de gobierno, que explícitamente dicen que se prefiere el uso de software libre o el uso del código abierto. Y eso también pues tiene mucho que ver con que en la parte económica el código abierto y el software libre pues son muy compatibles o pueden ser un auxiliar muy grande en temas de austeridad. Entonces eso naturalmente ha hecho que el gobierno o los gobiernos estatales tomen esta idea y que también
pueden tener las referencias de la industria que ya está muy, muy avanzada en este tema. Ahora, sigue habiendo mucho camino por recorrer. Todavía hay muchas cosas que se tienen que mover, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenemos con el open source o el software libre, y eso se los puede decir cualquier organización que está en el proceso de transformación hacia el open source o que ya está firmemente en el open source, les puede decir que el problema más grande que existe en este caso es que no hay todavía un ecosistema de soporte lo suficientemente grande para todo lo que se requiere, ¿no? Hay empresas en México, por supuesto, de todos tamaños. Estamos hablando de consultoras, estamos hablando de fabricantes, estamos hablando de distribuidores y, bueno, por supuesto que hay un ecosistema muy, muy serio y muy fuerte que le da soporte al open source, pero es algo que todavía falta por desarrollar, ¿no? Sobre todo porque la demanda es muy grande y también hay mucha confusión todavía. Hay muchos mitos alrededor todavía del código abierto y del software libre. Uno de ellos, tal vez el más nocivo o el más difícil de eliminar, es que la gente cree que libre significa gratuito, ¿no? Y mucha gente todavía piensa en este tipo de casos, piensa que por ser o que teniendo el potencial o la capacidad de ser más barato o de ser compatible con una estrategia de austeridad, automáticamente significa que no tiene costo, ¿no? Hay muchos costos que están asociados a cualquier tipo de software o a cualquier tipo de herramienta abierta. No tiene nada que ver el costo con el hecho de que sea libre o de que sea código abierto. Son temas muy separados, pero tienden a confundirse y eso es uno de los puntos que se tienen que resolver para seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas más alrededor de esto que justamente tiene que ver con la parte económica, que son los contratos, niveles de servicio, cadenas de distribución, todas esas cosas quiere fortalecer desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista del ecosistema, pero sobre todo concientizando a la gente de que todo esto tiene un costo y de que software, sin importar si es abierto o no, tiene características que requieren mantenimiento, que requieren actualizaciones, que no existe tal cosa como un software perfecto y que es muy importante tener un buen soporte o un buen respaldo en el utilizarlo, ¿no? Y eso es verdad para cualquier pieza de software o cualquier pieza de tecnología incluso. Entonces, bueno, todavía hay alguna resistencia incluso por esto. También hay complejidad en la migración muchas veces del software propietario, del software privativo hacia el open source o el software libre. Y eso pues hace que muchas organizaciones todavía no quieran o que traten de extender el tiempo que utilizan lo que tienen antes de moverse, ¿no? Y esto evidentemente está en conflicto con la parte económica, sabiendo que se pudieran ahorrar mucho dinero, sabiendo que pudieran tener un ecosistema más flexible o que pudieran estar en una modernización y en una con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo, todavía se resisten un poco, pero el factor económico pues sigue siendo tal vez el driver o el impulsor más importante de esto. ¿Okay? Ahora, no solo en México está pasando esto, obviamente, estamos siendo también testigos de este movimiento en todo el mundo. Y la realidad es que están pasando muchas más cosas alrededor del source y del software libre, ¿no? Como les mencionaba, no todo es miel sobre hojuelas. Hay cosas que son importantes mencionar en este punto y que son tanto los obstáculos como también la evolución de lo que hoy encontramos como los sistemas, ¿no? Entendemos que el modelo de nube pública o híbrida, es un modelo que se está convirtiendo en el modelo dominante. Hay quienes predicen
que del 60 al 80% del cómputo mundial se va a basar en la nube o se va a concentrar en la nube para 2025. Ya es algo que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Los escépticos que decían que esto no iba a ser posible, bueno, pues en 2020 con los cambios mundiales vieron una aceleración para esto. Entonces, creo que es razonable o sigue siendo razonable esta predicción. Y hay problemas en ese interno con el uso del open source o el uso del software libre. Hay problemas o situaciones que nos pone el modelo de nube que tenemos que vigilar cuidadosamente. Principalmente que las plataformas de nube potencialmente pueden minimizar el licenciamiento o libre. En el momento en que un modelo de nube o un servicio en la nube ofrece el software como servicio, está haciendo una capa de abstracción donde la licencia libre o la licencia abierta y el código dejan de ser la parte central, ¿no? Nosotros estamos recibiendo un servicio por algo que estamos contratando en la nube, aunque esto sea tecnología, y los componentes que están haciendo funcionar esta tecnología o este servicio muchas veces pudieran estar escondidos o pudieran salir de la ecuación porque al final nosotros estamos contratando un servicio y nada más, no una tecnología como tal. Entonces, eso es un peligro y eso es algo que se tiene que concientizar también, ¿no? Y que tenemos que, evidente y patente también en el momento en que desarrollamos una tecnología o desarrollamos una estrategia tecnológica para nuestras organizaciones o empresas. Ahora, también puede ser que muchos proyectos empiezan a cambiar licenciamiento. O sea, también estamos viendo un movimiento fuerte de algunos proyectos que de la noche a la mañana cambian de licencia de un modelo totalmente abierto, de un modelo totalmente libre, a un modelo híbrido, comercial o incluso restrictivo. Y eso, muchas veces afecta a toda la gente que hoy día está utilizando alguna tecnología, ¿no? Y hay bastantes ejemplos. Ahora, también el hardware puede utilizarse para cerrar el código. Estamos hablando ya no nada más de la nube, estamos hablando también de cosas como Internet of Things, donde el hardware se puede utilizar para abstraer las licencias y que el usuario quede fuera de la capacidad de aprovechar las ventajas o las bondades del open source o del software libre. Y bueno, también hay muchas otras cosas como las patentes, los secretos industriales, y etcétera. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en este momento. Estamos en un momento bastante vertiginoso donde el software libre y el open source pues tienen que lidiar con todo esto. Por lo cual, las licencias, por lo cual las leyes que apelan a estas licencias o apelan a este movimiento, también tienen que ir cambiando, se tienen que ir adaptando, ¿no? Vivimos en un mundo muy cambiante y bueno, esta situación podríamos verla totalmente distinta en solo un par de años. Y ahora, pues, ¿hacia dónde va lo había mencionado hace un momento, del 60-80% de los sistemas se predice que van a estar en la nube en 2025. Aquí vemos claramente el estado de 2019-2020, que dice que el 70% hoy día ya están en un modelo híbrido. Es decir, ya tienen algunas cosas que están físicamente todavía tal vez en sus instalaciones, que tienen en una nube privada, pero también ya tienen algo en la nube pública. O sea, hay una transformación clarísima. Y en esa transformación muy clara es donde vamos a encontrar, y esto es muy importante para todos los mexicanos que están dedicados a herramientas de código abierto, aquí es donde vamos a encontrar mayormente los empleos en los siguientes años, ¿no? En ese 70%, 69% que mencioné aquí, de las organizaciones que se están moviendo hacia la nube, ¿no? Y bueno, eso fue 2019 lo que vimos, ahora esto es 2020, o sea, esto simplemente se aceleró, ¿no? Como decíamos, hay varios factores que aceleraron esto. O sea, 69% 2019, 74% ahora tienen un modelo híbrido. Y pues eso igual refuerza la idea de que efectivamente vamos a tener un cambio muy fuerte hacia los servicios de nube pública
en los siguientes años. Hoy día tenemos ya solamente 2% de las organizaciones a nivel del mundo, digamos, que están utilizando pura infraestructura física local, ¿no? Solamente el 2%. Esto es increíble, ¿no? Es una transformación muy, muy rápida. Y bueno, como vemos también del lado izquierdo, casi todo el mundo está consciente de que esa es la estrategia que se tiene que hacer o que se tiene que tener para el futuro, ¿no? Y el open source obviamente tiene que estar muy presente en ello, ¿no? Ahora, muchas empresas hoy consideran el open source fundamental para su funcionamiento. Pero como mencioné también hace unos minutos, algunas plataformas modernas pueden aislar al desarrollador. Aquí vemos del lado izquierdo la arquitectura del sistema operativo Android, donde diferentes capas tienen diferentes tipos de licenciamiento. Tal vez la capa de hasta abajo, la capa de hasta el fondo, lo que es el recuadro naranja, es el kernel de Linux. Y ese kernel de Linux es totalmente abierto, totalmente libre, pero las capas de arriba son progresivamente propietarias y que eso puede también ser un peligro para el uso del software libre y por supuesto también entrar en conflicto con lo que ya hablamos, que es el movimiento que ven o que están tratando de concientizar en diferentes industrias para adoptar el open source y el software libre, ¿no? Y bueno, muchas organizaciones consumen todo esto en el open source sin realmente contribuir de vuelta. Y eso también es un peligro que tenemos que manejar bien, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que se pueden también decir sobre el open source software libre, que es sobre la gente, sobre todo. Hoy día también esto es un punto muy importante que tenemos que hacer conciencia, sobre todo en México, que hay un desbalance muy grande en las contribuciones del open source por género. El 95% se identifican como hombres, el 3% como mujeres y el 2% como no binario. Esto, por supuesto, es un tema que tenemos que concientizar porque necesitamos mejorar estos porcentajes, ¿no? Hay una cantidad grande y un potencial también, hay que decirlo de una manera positiva, hay un porcentaje también de gente que pudiera crecer y que pudiera sumar y equilibrar esos porcentajes que pueden participar en el open source. Hay lugar para todos ellos, ¿no? Y bueno, mucha gente utiliza hoy open source en su trabajo, 94% más o menos, más del 90% utilizan open source en su trabajo para algo, incluso a saberlo. Y hay un impulso de mucha gente que quiere contribuir al open source, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí entramos a la parte de colaboración. La colaboración entre extraños es algo que hace al software libre, que hace al open source. Es muy importante mantener las comunidades. En México hay comunidades muy buenas de open source y que son las que realmente hacen que esto funcione, ¿no? Es importantísimo tener ambientes incluyentes, ambientes profesionales, amigables en el open source y en el software libre. Se necesita también que la gente conozca bien el fondo, ¿no? Y la tecnología que está detrás del open source y del software libre, ser usuarios, entender también sobre lo que es el licenciamiento, ¿sí? Y que el open source puede ser mucho más que el software, ¿no? Hay muchas cosas más, ¿no? El hardware, documentación, contenido, procesos que pueden ser open source, no solamente el software, ¿no? Hay que buscar una sociedad abierta que tome esta filosofía. Y bueno, aquí un listado de todas las cosas que pudieran ser verdaderas contribuciones. No es solo el código. Eso es muy importante. Y en fin, sin el tinkering, sin el hacking, no hay libertad. Esto es muy importante en el open source, es parte de la filosofía del open source. El open source y el software libre viven de la diversidad de ideas, diversidad de estilos, diversidad de opiniones. Y necesitamos también tener mucha transparencia, evitar que los datos o la privacidad de la gente sea vulnerada. Muy bien, con esto termino. Muchísimas gracias.